Muchas gracias, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por venir a Negroni, acá en la Recoba. Hablemos de otra cosa, vamos a hablar de otras cosas y de las cosas que se hablan siempre. Y la primera pregunta es, ¿toda la libido en la política? No. No. La que es una pregunta tramposa, ¿eh? Sí, me imaginé. Muchos años de terapia. No sé si sería bueno eso. Mucha energía, mucha de mi pasión está puesta en mi trabajo. Y bueno, eso fue así siempre. Porque no me sale a hacer nada más o menos, ¿no? Todo tiene que ser, como soy muy exigente, todo tiene que ser como lo mejor que yo pueda y dejando todo de mí. Pero hay una parte de mi energía muy importante en mi familia, en mis afectos. Hay una parte ahí puesta importante para mí, porque creo que si yo no tuviera eso, ese es mi sostén para poder hacer lo otro, ¿no? Yo siempre digo que un buen político tiene que tener un lugar a donde volver cada noche, ¿no? Un refugio que es su casa, porque es una profesión de muchas tensiones, a veces de días muy difíciles, y es importante volver a casa y tener una familia que te esté esperando. Volviendo a la libido, ¿el poder es afrodisíaco? El poder es peligroso, más que afrodisíaco. Creo que por eso a veces se piensa que es afrodisíaco, porque atrapa, a veces atrapa. Y hay que tener mucho cuidado, y nadie está exento de que le pase, ¿no? ¿Hay adicción al poder? Y sí, bueno, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Creo que el peor defecto que uno puede tener es creer que a uno no le va a pasar. Uno tiene que estar muy atento, porque hay como un sistema armado para que cuando ocupas un lugar te la termines creyendo, ¿no? Los timbres, los autos, los secretarios. Todo, la secretaria, el chofer, a veces que te quieren hacer pasar primero, cosas como que están naturalizadas y no están bien, y el que llega, al principio le choca, pero después se va como acostumbrando. Y yo creo que la clave está en no acostumbrarse, en cuestionárselo todo el tiempo, pero es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días, no es que uno lo hace al principio y después ya está. Por eso digo que es peligroso. ¿Y acá? Ni te acordás siquiera. Estaba contenta. Por la cara se ve que estaba contenta. Y 1 año tendría en esta foto. Vestido... ¿Qué época? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo creo que este sillón era de mi casa. Y me parece, mi mamá seguro va a saber mejor que yo, pero yo creo que este vestido seguro me lo hizo mi abuela. Yo tengo una abuela que todavía la tenemos con nosotros, tiene 91 años. Y era costurera. Así que muchos de mis vos vestidos... la citabas en tus discursos de apertura. Sí, mi otra abuela también, no era costurera, Corina, esta abuela se llama Elsa, y muchos de mis vestidos de cuando yo era chiquitita, así de 1 año o de cumpleaños, son hechos por mi abuela. Así que es muy probable que ¿Y acá, haya sido un poquito hecho por más ella. grande? Este seguro me lo hizo mi abuela, me acuerdo que me lo hizo mi abuela. Acá un poco más grande, un cumpleaños, también en mi casa, ya en un departamento, en Flores, en el barrio donde yo viví la mayor parte de mi vida, y con mis amigas. Fue un lindo cumpleaños, un cumpleaños, yo me acuerdo como que lo disfruté mucho. Tendría 8, la edad de mi hijo, no más de 10, pero yo creo que 8 o 9 años. ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? Como era Mariú de chica, sí. En mi casa me dicen Mariú. Sí. Yo tuve una muy linda infancia, una infancia de familia, de mesa larga de domingos, bien, una familia así bien argenta, ¿no? Con los domingos, la familia, la pasta, el asado, los primos, muchos tíos. Acá estás un poquito más grande. Acá estoy un poco más grande, ¿no? ¿Una chica scout? Fui un poquito más grande que esto, fui una guía se llaman a las chicas que hacen escautismo. Iba mucho a la plaza, porque como en mi casa yo tenía un departamento, alquilábamos, y mis abuelos, Flores, sí. Era una cosa era ir a la plaza. Mis abuelas, parte de la tarea de mis abuelas era llevarnos a la plaza, porque bueno, también viste un chico de departamento, llega un momento que se hace difícil. ¿Y qué te dejó esa enseñanza, esa guía, ¿no? ¿Se llama? Guía. ¿Qué te quedó de eso? ¿Qué te sirvió para después? Creo que ser guía es un refuerzo de los valores. El lema del escautismo es siempre listo, ¿no?
una frase que me acompañaría después en el resto de este trabajo, porque en este trabajo uno tiene que estar siempre listo para lo que pase, ¿no? Para una inundación, para un hecho de inseguridad, para enfrentar una situación difícil. Es casi lo normal, es el evento, ¿no? Lo inesperado. Yo supongo que debes tener una agenda con algunas cosas programadas y después esa agenda por ahí termina al fin del día, da vuelta porque pasaron cosas que no estaban previstas siquiera, ¿no? Sí, sí, y va adaptándose a lo que va pasando que no está previsto, pero también este siempre listo del scout es un siempre listo hacia el otro, ¿no? Un siempre listo de disposición a ayudar a los demás, que para mí tiene como que al final en la vida todo va cobrando sentido, ¿no? En ese momento yo era muy chica, no me daba cuenta, pero el escautismo, el haber ido a una escuela católica, pero donde el lema era el lema del Misericordia, que es el colegio donde yo fui, era el corazón a Dios y las manos al trabajo, ¿no? O sea, la acción, el siempre listo, en la acción, el venir de una casa de laburantes, ¿no? De gente que trabajaba muchas horas por día, a la que todo le costaba mucho. Todo eso al final de la vida uno lo va como de alguna manera incorporando y bueno, ahora cuando veo los valores que le transmito a mis hijos tienen mucho de eso. ¿Sos de las que lloran, de las que no lloran o de las que se contienen? No, soy de las que se contienen, pero que a veces no lo puedo evitar. Uno siempre piensa que en esta función, sobre todo cuando estoy trabajando, ¿no? Como que tiene que mantenerse fuerte. Pero a veces eso no funciona, no alcanza. A veces, sobre todo cuando me encuentro con familiares de víctimas, que me pasa muy seguido, que yo me reúno con ellos, o cuando veo a madres del Paco, o cuando voy yo todas las semanas voy a algún barrio del conurbano profundo y siempre encuentro alguna situación difícil. Y a veces sí, a veces es difícil no conmoverse. Trato de que esa situación no me tome por completo, porque en ese lugar soy yo la que está para acompañar al otro, ¿no? Pero sí. Y después en mi vida privada, sí, me ha pasado. No, ahí no me contengo tanto. Ahí me parece que cuando uno tiene que llorar, y cuando tiene que reír y ser feliz, hacerlo. No hay que estar conteniendo las emociones. Vemos un compactito de tu trayectoria y después lo charlamos. Dale. La ventanilla del Estado es el único lugar adecuado para atender a los que más necesitan y convalidar las tomas, donde está demostrado por las últimas noticias que hemos tenido que hay punteros y hay mafias de usurpación, es convalidar el accionar de punteros para poder acceder a la vivienda o para poder acceder a un terreno. Juntos es posible. ¿Usted no quiere ser presidenta? ¿No? No, los bonaerenses sufrieron mucho teniendo gobernadores que querían ser presidentes. Sí. Quiero dedicarle este día a Corina Sichichi. No terminó el primario, pero fue la mujer más sabia que conocí. Logró que sus 3 hijos terminaran el secundario. Y el día que me entregaron el diploma universitario, se sintió orgullosa de tener una primera nieta en la familia que llegara a la universidad. A ella, a Corina Sichichi, le quiero dedicar este día. ¿Qué te está saliendo mejor y qué peor en estos 2 años largos ya en el poder? Creo que hemos recuperado, escuchaba el discurso de hacer posible lo imposible, ¿no? Ese día que ganamos la provincia, que una mujer no peronista, que no era el sistema político de la provincia durante 30 años, ganara la elección, era hacer posible lo imposible. Creo que los bonaerenses hoy creemos que más allá de esa elección ganada hay muchas cosas que parecían imposibles que se pueden lograr
como que una obra empiece y se termine, como que llegue el asfalto a muchos lugares del conurbano después de 30, 20, 40 años de espera, incluso en calles que figuraban como asfaltadas, o que empiecen las obras de hidráulica de verdad y que llegue un día en que no se inunden más. Esas cosas siento que las hemos empezado a transitar con éxito. Lo mismo que la pelea contra un sistema mafioso que estaba integrado por la política, por la policía, por la justicia y por los narcotraficantes que convivían con impunidad y que hoy saben que no somos parte y que les estamos dando pelea. Eso también parecía imposible. Y las reglas de juego empezaron a cambiar, ¿no? Que todos tengamos que explicar del gobernador para abajo, incluso la justicia y los agentes penitenciarios y los policías de qué viven todos los años con una declaración jurada pública por ley. Pensá que hoy hay 40.000 personas en la provincia que están presentando sus declaraciones juradas todos los años. Después de 30 años que hicieron lo que quisieron y nunca le explicaron a nadie de qué vivían. Después hay casos simbólicos, ¿no? Pero lo importante son el cambio de reglas. En esa línea va la reforma judicial, pero eso es bien de fondo. Siento que empezamos, y eso es un trabajo en equipo con el gobierno nacional, más meritorio todavía del presidente que nuestro, de bajar la pobreza. En la provincia hay hoy casi un millón de pobres menos que cuando empezó este gobierno. Y 300.000 personas que estaban buscando trabajo y no lo conseguían y hoy lo tienen. Claro que todavía son muchos los que nos queda por recorrer. ¿Qué es lo que más retrasó, lo que más cuesta o lo que más cuesta, lo que a mí más me preocupa es que desde hace muchos años hay un núcleo duro de pobreza en la provincia al que más trabajo y más crecimiento no le va a alcanzar. Por eso damos las batallas que damos en educación. Porque yo por eso escuchaba recién lo que dije de mi abuela, de que ella no terminó el primario y logró que sus hijos terminen el secundario y yo fui la primer nieta en la familia con un título universitario. Eso es lo que durante décadas definió la movilidad social ascendente en la Argentina. Eso es lo que hizo que alguien que era pobre, como mi abuela cuando vino a la ciudad y que venía de General Pinto y de Lincoln y trabajó de portera, hizo que ella pudiera soñar que a sus hijos no les iba a pasar lo mismo y que a sus nietos todavía les iba a tocar algo mejor. ¿Y qué hizo? Le pasó, que esa sociedad que en los 70 era bastante equilibrada se deshizo por completo. Bueno, son muchos años, ¿no? Pero creo que el deterioro de la educación, sin duda, es que no es la responsabilidad de un gobierno, ¿no? Es de muchos años. El deterioro de la salud pública. Cuando uno piensa lo que de verdad te hace salir de la pobreza, lo que te iguala, no es solamente tener un trabajo o tener un plan mientras la estás pasando mal, que es necesario. Es que tener una oportunidad a futuro, y para eso desde que nacés estás determinado si podés ir al jardín o no, si tuviste una buena alimentación o no, si en el centro de salud te atendieron y te hicieron los controles cuando estabas embarazada o no. Son cosas básicas, ¿no? Pero siento que eso que lleva más tiempo es lo que hace falta. Nosotros ahora estamos trabajando en un plan que se va a poner en marcha. Ya estamos con el SAME en la mitad de la provincia. Bueno, ahora vamos a poner en marcha un plan para mejorar los centros de salud, ¿no? Las salitas. ¿Por qué la salita? Porque la salita te vacuna, en la salita te dan la leche para que tu hijo de bajo peso esté mejor. Es el primer mostrador de salud. Es el primer mostrador del médico que si la salita no funciona, la prevención no funciona. Y si no funciona la prevención, entonces ahí ya tenés un problema de distintas oportunidades entre tu hijo que puede ir a un lugar porque tiene una obra social y ese chico que nació en ese lugar y no tiene una salita que funcione. Así que ahí estamos trabajando para eso. Lo mismo cuando peleas contra los narcos, también estás peleando contra la pobreza. Hoy lo peor que le pasa a alguien pobre es el narcotráfico, porque es quien menos defensas tiene, no solo por el consumo, del cual ninguno de nuestros hijos está libre, pero a nuestros hijos no los convierten en soldaditos. A los hijos de familias pobres sí. Y María Eugenia, los que no van a la cárcel, se vuelven a su casa porque se tuvieron que ir de la policía o los fiscales que se tuvieron que ir. Toda esa, como se decía en algún momento, en otro momento de la historia, mano de obra desocupada, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se los controla? ¿Cómo se hace para que no vuelvan, no?
bueno, en realidad no deberían volverse a su casa, ¿no? Ahí está la reforma judicial. Deberían ir presos. Porque si yo separo a un policía porque no me puede explicar su patrimonio y tiene empresas y de repente con un sueldo durante 30 años de policía no me puede explicar cómo vive, eso aparte se lo tiene que ir a explicar un juez. Y si no se lo puede explicar a un juez, tiene que terminar preso. O un policía o un fiscal que está acusado de encubrimiento de narcotráfico. Digo, no, esto no es que se van a su casa. Y por eso a mí me parece clave, ¿no? Pero no tenés cárceles suficientes ni cárceles en condiciones, ¿no? Es verdad, y estamos por eso construyendo más. Pero más allá de las que estamos construyendo, hay otra parte, ¿no? Acá hay una cosa de mucha inequidad. Hay gente que está presa y que podría tener medidas alternativas. Por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema penitenciario mujeres que fueron mulas utilizadas por el narcotráfico con hijos chiquitos. Esas mujeres podrían estar perfectamente con una pulsera o con una tobillera electrónica en su casa controladas. Y tenemos, y lo hemos visto, casos muy relevantes de personas con libertad condicional que cometieron violaciones seguidas de muerte o abusos, o que están libres durante 10 años, digo, para poner un caso que todos conocemos. Gracie estuvo libre más de 10 años, porque dentro del sistema judicial tiene 7 instancias para apelar. Entonces, el que tiene un buen abogado se la pasa 10 años afuera del sistema apelando, mientras los chicos abusados que lo denunciaban tenían que convivir con él en la calle. Ahora vos vas a la cárcel y la cárcel está llena de jóvenes pobres, ¿no? Que no tienen buenos abogados y en muchos casos por delitos muy menores. Entonces, creo que tenemos que revisar. ¿Quién tiene que estar en la cárcel? Tu reforma judicial apunta a la víctima. Mi reforma judicial apunta a eso, a proteger a la víctima, a que tenga voz, a que si un juez tiene que dictar la libertad condicional de un delito grave, la víctima, o si la víctima falleció un familiar de la víctima, sea convocado al juicio y tenga que escucharlo. No solo tenga que ver el informe del sistema penitenciario, que es un papel, que tenga que escuchar a quien fue víctima del delito sobre qué piensa de que esa persona vuelva a salir a la calle, que es parte de su tarea escuchar antes de decidir. O, por ejemplo, que si vos tenés un hecho delictivo, no necesites un abogado para ver el expediente. ¿Por qué tenés que ser querellante? Si vos sos víctima, vos tenés que poder ver el expediente, no tiene que ser un privilegio, no tenés que depender de lo que te quiera contar el fiscal o de tener los recursos para tener un abogado. Y si no podés pagar un abogado, el Estado te tiene que proveer uno como se lo provee al victimario si no lo tiene. La víctima ha sido completamente separada del proceso penal. La justicia también ha sido muy manoseada por la política, ¿no? Entonces hemos puesto un proceso para que el juez sea elegido solamente por un examen oral, filmado, y el que tiene mejor puntaje es el que consigue el cargo después de 1 año y medio de especialización que tiene que hacer en la universidad. No le va a alcanzar con el título de abogado para ser juez o fiscal. Parámetros objetivos, no que sea amigo de otro juez o de alguien del Poder Judicial o de alguien de la política, bien objetivo. Entonces, después cuando la terna le llega al gobernador, porque expliquémosle a la gente que después le llegan 3 opciones al gobernador y que después los manda al Senado para que los voten, eso son 3 buenos, digamos, son 3 a los que le fue bien en el examen, son los 3 mejores. No es uno recomendado. Ese sistema hay que terminarlo, porque eso es lo que no le da confianza a la gente en la justicia. María Eugenia, ¿no tenés la sensación que el tiempo pasa cada vez más rápido? 2019 no es pasado mañana. ¿No será que es como él se va poniendo viejo? ¿Qué te parece que vas como, no, cumpliendo años cada vez más rápido? Te saco a cuento el tema de 2019 porque tanto el presidente Macri como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se despidieron en cuanto a que creen que la reelección en sus respectivos cargos sería como lo lógico, lo habitual. No sé, o por ahí se me pasó, no te escuché a vos. Yo ya he dicho públicamente, pero hace mucho, que lo más importante, que me parecía a mí lo más importante que el presidente reeligiera en su cargo. Que Mauricio siguiera esta tarea 4 años más. Sobre yo misma no hablé y no voy a hablar todavía, porque me parece que saldado de lo del presidente, que para mí es lo más importante para la Argentina y para la provincia, lo demás puede esperar. Porque si no sabes qué siento,
que la política te lleva a veces a esto de todo el tiempo estar discutiendo el siguiente cargo. Yo me resisto a eso. Yo ya le dije a la gente que no quiero ser presidente. He dicho públicamente que quiero que Mauricio reelija. Todo lo demás hay tiempo, porque hoy mi tarea, mi energía tiene que estar puesta en lo que hago. Y no puedo perder un minuto en pensar en eso. Va a haber tiempo de sobra para decirlo. Sabés que los periodistas somos de poner escenarios virtuales y los políticos se los sacan de encima. Pero yo te pongo un escenario. Si las encuestas el año que viene no fueran tan favorables al presidente Macri, 2023 se puede llegar a adelantar a 2019. En ese caso, punto suspensivo. En ese caso, y lo repito, yo ya he dicho que no tengo vocación, no quiero ser presidenta. Lo he dicho y se lo he dicho a los bonaerenses. Digo, no voy a cambiar de... ¿Qué es lo distinto de ser gobernadora a ser presidente? Si hay un salto cualitativo... Creo que hay mucha más responsabilidad, definitivamente. ¿Y vos no venís haciendo esa carrera, ministra, gobernadora? Bueno, yo me resisto un poco a creer que esto es como una cosa de una escuelita de antigüedad. No necesariamente un buen ministro puede ser un buen gobernador, ni un buen gobernador puede ser un buen presidente. Una cosa es la experiencia en trabajar en el Estado, pero uno tiene que tener la humildad de no pensar que porque ya pasó por determinados cargos, necesariamente, naturalmente lo que viene es eso. Pero mira esto. Señora María Eugenia, soy la historia, necesito que sea presidenta. No la conocí todavía así personalmente. Pero así golpea. Todavía no me vino a buscar. No, la verdad que no me lo imagino y la verdad que si hubiera dudas, que no creo que las haya, porque yo estoy muy convencida de que estamos en el camino correcto, pero si hubiera dudas sobre la presidencia de Cambiemos en el 2019, de Mauricio, yo creo que ningún otro líder tiene chance, porque justamente... hemos funcionado como equipo, todos. Hemos funcionado como equipo con él. ¿Es incómodo tener mejor imagen que el presidente? Yo creo que a ninguno de los dos nos importa mucho, la verdad. Porque a nosotros nos trasciende una relación de afecto, que no tiene que ver con las encuestas. Yo con el presidente hablo naturalmente varias veces por semana, me lo encuentro en actos, tengo reuniones y no solo hablo de cuestiones institucionales de la provincia o del país. Nos conocemos hace más de 10 años, trabajamos juntos hace más de 10 años. Me importa cómo está él, cómo está su salud, cómo está su familia y a él le importa igual lo que me pasa a mí. Entonces no hay ego ahí, nosotros entre nosotros dos nos reímos de estas cosas, porque además los dos, por suerte, y yo creo que eso es muy bueno para los dos, hemos entendido lo efímero que es todo esto. Un día esto se termina y vos volvés a tu casa a hacer el mismo que eras antes. Hay presidentes en la Argentina, gobernadores que han tenido tanto poder. Y hoy no son más que un recuerdo. Para la gente, sí son un recuerdo. Hay que entender que esto pasa. Ahora vamos a ver si el presidente te conoce, ¿verdad o no? A ver. Pablo, siempre me pedís que comparta reflexiones, pensamientos complejos con vos. Pero esto que me pedís es imposible. 30 segundos para describir las cualidades y los valores de María Eugenia cuando hace falta 30 horas, no lo hace posible. Por eso me voy a focalizar en dos de sus virtudes, que diría es la primera, su honestidad. Y me refiero especialmente a la honestidad intelectual, a siempre decir lo que piensa, ser leal y honesta con ella misma y con todos aquellos que la rodean. Eso es algo importantísimo. Y la segunda, su humildad. Porque María Eugenia entiende que a mayor éxito es mayor responsabilidad. El éxito conlleva responsabilidad. Y la mejor manera de llevar a cabo esa responsabilidad es con humildad. Así que, aprovechando este momento, le digo gracias a María Eugenia en nombre de todos los argentinos por el lindo ejemplo que da todos los días. Estuvo muy generoso. Nos queremos mucho, nos tenemos mucho afecto y bueno, cuando uno quiere mucho a alguien, no sé si es tan objetivo, ¿no?
pero compartimos mucho estas reflexiones, estas preguntas que vos me hacés. Hablamos mucho del poder, de esto de mantenerse cerca de la gente, de no perder la humildad, de entender que esto pasa. Y cuando uno tiene una relación así con el otro, la encuesta pasa a un segundo plano, no es un tema. Igual yo voy a seguir taladrando. Al día siguiente de las elecciones del año que viene, porque nosotros somos los argentinos, es un clip que no para nunca, al día siguiente se lanza la competencia por 2023. Y ahí hay 3 candidatos anotados, estás vos, está Marcos Peña y está Horacio Rodríguez Larreta. Yo no sé si los argentinos, a mí me parece que algunos periodistas... El círculo rojo. Algunos periodistas, no sé si los argentinos. Creo que eso sería muy malo para la Argentina, para nosotros 3, para el propio presidente. Creo que, por suerte, estamos hablando de todas personas que nos conocemos hace muchos años y que como con el presidente, nos trasciende el afecto. Y ya pasamos como una línea del ego, de la competencia, de entender que si cada uno hace bien su trabajo, eso es algo bueno para el país. Mira, yo a lo mejor te va a parecer un poco ingenuo, pero se lo digo mucho a mi equipo y a mis hijos. Yo soy de las que creen que cuando uno hace algo bueno en la vida, hace lo correcto, lo que cree que es correcto y lo hace con esfuerzo, poniendo lo mejor de uno mismo, más tarde o más temprano algo bueno llega. Y creo que soy parte de un equipo que cree lo mismo. Si nosotros, al día siguiente de la elección de Mauricio, más allá de las especulaciones que los medios hagan, realmente fuéramos parte de eso, defraudaríamos a los argentinos que nos votaron y cometeríamos un grave error. Ojalá que seamos lo suficientemente lúcidos y trabajemos en un equipo de una manera como lo venimos haciendo hasta ahora, de no dejarnos llevar por eso. Ese es, ¿ves? Un ejemplo clásico del peligro del poder. ¿No? Bueno, uno de los eventuales competidores tuyos internos también dejó su testimonio. Bueno, a ver. Yo trabajo con Mario hace 21 años, todos seguidos. Siempre trabajamos juntos. A veces no digo esto de los 21 para que no demostrar la edad, pero no. Empezó muy jovencita a trabajar conmigo, recién recibida en la facu, así que sigue siendo una chica joven. Y desde el primer día me sorprendió por su responsabilidad, por su pasión, la dedicación que le pone a las cosas. Empezamos en esa época a estudiar juntos los temas sociales, publicamos un libro. Siempre esa cosa de la pasión, del empuje, de esa fuerza interior, esas ganas que tiene, que hoy realmente me emociona, me da muchísimo orgullo ver la responsabilidad que tomó, cómo ha crecido y el aporte y lo que está haciendo por los bonaerenses y por todos los argentinos, realmente es un orgullo. Un amigo, Horacio es un amigo. Estos 21 años también han trascendido lo laboral. Me importa su mujer, me importan sus hijas, me importa que él esté bien, y a él lo mismo de mí. Yo tengo una gripe, cualquier cosa, él está siempre atento, me llama, me pregunta, nuestra relación trasciende, así que para mí Horacio nunca va a ser un competidor, siempre va a ser un amigo. Viene a mis cumpleaños, yo voy a los cumpleaños de él, tenemos una relación muy linda y de mucho cariño. Y en paralelo a la política pasaban estas cosas. Por ejemplo, ¿no? Estas son las 3 generaciones, ¿no? Yo estaba embarazada en esta foto. ¿De quién? Estaba embarazada de María José en esta foto, de mi segunda hija, con mi abuela Corina, a la que le dediqué mi gobernación, y mi mamá, su hija. Y sí, son 3 generaciones. Yo siempre digo que yo no sería gobernadora y no hubiera llegado a donde llegué si no hubiera existido una abuela Corina y una mamá Norma, porque son mujeres cada una en su lugar que se animaron a desafiar las convenciones de su tiempo. ¿Y acá? Y acá, qué decir, ellos sí que son lo más importante que tengo en la vida. Ellos son el lugar a donde yo vuelvo todas las noches. Y no sabes lo lindo que es volver a mi casa, aunque los encuentre como los encontré anoche peleándose, ¿no? A veces por la tele, a veces por lo que sea, pero aunque llegue a mi casa y se estén peleando, que es algo muy común, porque son de edades muy distintas y 2 son adolescentes, las cenas de mi casa con ellos son reparadoras. Son momentos donde nos reímos, donde peleamos, donde discutimos.
De hecho, hacemos lo que llamamos reuniones de consorcio entre los 4 para definir las pautas de convivencia, que después nos respetamos. Es muy reparador para mí tenerlos en mi vida. Tengo 2 buenas noticias para vos y una mala. A ver. Te doy las 2 buenas. Que sos joven y que sos linda. Ah, bueno, 2 buenas noticias. Sí, pero la mala es que los hombres se inhiben con las mujeres que tienen el poder. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y cómo lo arreglamos? Y no sé si no sé, yo todavía no descubrí la receta. Quiero pensar que todavía hay hombres valientes y sobre todo que esos hombres valientes no se acercan o no se acercarían en mi caso, y yo trato de que así sea y de dar todas las señales a una gobernadora. La gobernadora es parte de mi trabajo, de mi vida, pero además hay una mujer, ¿no? Hay una primicia ahí parecida al resto de las mujeres. Una primicia ahí entre medio que dijiste, trato de dar las señales. Sí, ¿teóricamente o en general, no hay ningún caso particular. En general, digamos, yo trato de... Primero, viste que muchas mujeres ejercen el poder de una manera muy masculina. Yo he tratado de que no me pase eso, ¿no? De conservar, de ser quien soy, aunque me toque un lugar de mucha responsabilidad. Y en mi vida privada también, sí, soy la gobernadora, pero aparte soy mamá, aparte soy mujer, aparte soy hija, soy hermana, soy amiga, y en eso soy María Eugenia. Ahí la gobernadora, el saco queda fuera de mi casa o afuera de mis relaciones afectivas, ¿no? Y bueno, ojalá que los hombres valientes se den cuenta. Bueno, esto que vos decías era interesante, las mujeres que han ejercido poder, y en Argentina hubo mujeres muy importantes, muy recientemente, con poder se masculinizan, ¿no? Y es muy evidente que vos sos muy femenina, llevas esa feminidad. Ahora, cuando te ponen Heidi, ¿no? Ahí hay como una mirada un poco machista, porque una cosa es ser femenina y otra cosa es ser una nenita, ¿no? Definitivamente hubo machismo en quien me puso el sobrenombre, ¿no? Igual te ayudó porque era como inofensivo, era un candidato que no podía llegar nunca. Y nunca supo que era mi personaje preferido. Sí, eso te iba a preguntar. Cuando era chica. ¿Lo veías de chica? Lo veía, claro que lo veía. El otro día leí que había fallecido el autor del dibujo, tantos años después. Pero sí lo veía y a mí me parece que en ese momento, si bien se hizo desde una mirada machista, fue muy bueno porque le permitió a la gente contraponer 2 opciones, ¿no? Tal vez yo tenía o podía tenerse el prejuicio de que era demasiado ingenua, o que no iba a poder, o que era débil, ¿no? Pero del otro lado, la alternativa tal vez era alguien que era demasiado vivo, ¿no? Y que era muy parecido a lo que la provincia había conocido durante 30 años. Y había una necesidad de cambio tan profunda que creo que muchos, y fue lo que me conmovió en octubre de 2015, muchos se arriesgaron a tener una Heidi antes de seguir con lo mismo, aún seguramente con dudas de si yo iba a poder, de si iba a tener la firmeza, la valentía suficiente. Con el tiempo creo que pudimos demostrarles que era así, pero creo que en ese momento seguramente muchos tuvieron dudas. Muchos por ahí, por tu suavidad, por lo femenina, te descubrieron recién, prácticamente antes de la elección, cuando pasaste por aquella noche de Intratables. Lo vemos y después lo comentamos. ¿Cómo no? La gobernadora decía que ella quiere un país para sus hijos, que vivan tranquilos. Recordemos que ella vive en una base militar. Yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Yo vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio. No querían decir la pobreza que había. No la querían ni mostrar. Les daba vergüenza la pobreza que había tenido la Argentina mientras crecía, como decían ellos, a tasas chinas. Yo te desafío a que en el conurbano, Diego, que vos sos del conurbano, vayas a un barrio en lo profundo del conurbano y me encuentres una oficina del Estado. Una, de la que quieras, nacional, provincial, municipal. 12 años de gobierno, una oficina con un empleado público que atienda a los pobres. Una. No hay.
el Estado presente los punteros, presente los narcos, presente las organizaciones que terciarizaban la política social. Y me hablas de compromiso con la pobreza. ¿De verdad me estás diciendo? Yo digo, hay una hipocresía que indigna, te digo la verdad. Yo no soy de las que se enoja, me mantengo tranquila, pero me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad. Te salió un fuego de adentro. Me enojé, sí me enojé. Bueno, cuando me enojo, que a veces me enojo, en general, digamos, no me gusta verme enojada, pero cuando me enojo mucho, como me enojé esa noche. Y creo que me enojé porque me afectaron mucho en lo personal dos cosas. La primera, el comentario de que yo vivía en una base. Te aseguro que no es lindo vivir en una base. ¿No te acostumbraste a...? Trato de hacer todo lo posible por hacer que mi casa, una vez que cruzo la puerta, sea mi casa, ¿no? Pero no es lindo, no es un entorno agradable. Y lo segundo, y entonces parecía como un privilegio, cuando en realidad era un sacrificio que yo le tuve que pedir a mi familia. Una cosa soy yo y otra cosa es mis hijos, ¿no? Y estaban tus chicas ahí, ¿no? Y además me afectó mucho porque era la última noche de campaña y mis hijas me habían acompañado, habían hecho un esfuerzo, era tarde, al día siguiente se tenían que levantar muy temprano para ir al colegio. Entonces que él lo dijera y ellas estuvieran detrás de cámara, creo que me afectó más y me hizo enojar más. Y lo segundo que me enojó mucho y que me enoja mucho, sobre todo, tal vez sea lo que más me enoja del periodo kirchnerista, es esta hipocresía, hasta cinismo, te diría, de enarbolar la bandera de la pobreza y no embarrarse, no conocerla desde el barro, como la conozco yo y como la conocen muchos de mi equipo. Y no lo digo por estos 2 años de gobernación, lo digo por toda mi historia. Me parece que se habla tanto, a veces hay un falso progresismo en Argentina que habla tanto de pobreza sin haber visto nunca un pobre, sin haber nunca hablado con ellos, sin haber recorrido los barrios sin cámaras, en silencio, entendiendo la realidad de supervivencia de todos los días que enfrentan. Hoy escuchaba esto de que no hay oficinas del Estado. Hoy ya hay oficinas del Estado en muchos barrios donde antes ni siquiera entraba la policía, ¿no? Villas de la provincia, del conurbano profundo, y va a haber 50 cuando yo termine este mandato. Lugares a donde las personas pobres puedan ir y ser atendidas como vos y como yo en una oficina pública con un empleado público, no por un puntero que les intermedia ningún beneficio, que no es un beneficio sino un derecho. Ha habido tanta utilización de la pobreza en nombre de la pobreza que eso sí me enoja. Me enoja mucho porque me parece que es como un golpe tan bajo, ¿no? Apelar a los que menos tienen para construir una base electoral cautiva. Eso fue en octubre de 2017 y hubo otra cosa parecida con un matiz en el verano. Vos decidiste empujar este verano mucho a Mar del Plata. Mar del Plata tuvo sus buenos frutos finalmente de cantidad de turistas, de entradas de teatro, de pasajes de avión, de cantidad de cosas. Y hubo en un momento como un piquete bañeros, lo vemos y lo comentamos. Lo vemos. Sentí que tenía que bajar por 2 razones. Una, para decirle a la policía que no hiciera nada, para que no reprimiera y no pasáramos a una instancia todavía peor. Y la segunda, para poner un límite. Dije, probablemente no esperen que me baje. Me voy a bajar para poner un límite, porque me parece que esa protesta, como tantas otras que son puntuales, no estoy hablando de las protestas masivas por derechos que realmente corresponden, pero las puntuales que tantas veces vemos, ¿no? 10 personas, 20 personas, 30 personas cortando una calle entera, mientras tanta gente quiere, o en ese caso, pasar su vacación o ir a algún lado, si era de Mar del Plata. Me pareció como que hacía falta un límite y me bajé a preguntarles por qué. ¿No? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están golpeando mi camioneta? ¿Por qué, cuando saben que eso los va a llevar a un enfrentamiento con la policía? ¿Por qué no pueden hablar con esta persona que los está esperando para reunirse? ¿Por qué se tienen que manifestar de esta manera? Claro, cuando yo se los pregunté,
no había respuesta. La única respuesta que me dio la persona responsable fue, no, bueno, esto se desbordó, yo no lo pude manejar, y ahí fue mi respuesta. Si yo me hago responsable de lo que hace la policía como gobernadora, vos como líder gremial, que convocaste a toda esta gente a venir acá, te tenés que hacer responsable de lo que estas personas hacen, ¿no? Cada uno en su nivel de responsabilidad. Ahí no estaba enojada, ¿eh? Ahí realmente me bajé porque sentí la necesidad de que había que poner un límite. Ni siquiera me imaginé, pues ya los medios para mí se habían ido, ni me imaginé que en esto viral y de que todo el mundo filma todo, que después se iba a saber. Para mí fue un episodio, bueno, desconcentraron y seguí haciendo mi agenda, pero sentí que había que poner un límite. Después, cuando empezaron las pulseadas con conflicto docente, particularmente el año pasado, este año sigue, pero mucho más reducido y con los chicos en la clase y todo eso, pasaste de Heidi a ser la Thatcher. Bueno, ahí creo que es importante poner en claro cuál es el centro o la prioridad de este debate, ¿no?, en educación. Y creo que durante muchos años se corrió el debate hacia los adultos y los chicos dejaron de ser protagonistas en la educación. La verdad es que la educación pública, volviendo a lo que decía antes y a lo que dije en mi discurso de mi abuela, tiene como objetivo que la gente, sobre todo aquellos que menos oportunidades tuvieron, piensen que pueden tener una vida mejor. Cuando alguien que nació en un barrio muy pobre del conurbano puede llegar a la universidad, ahí fuimos exitosos. Ahí de verdad fuimos exitosos, porque ahí las tasas de desocupación son mucho más bajas, los ingresos son más altos, la oportunidad de que sus hijos tengan una mejor vida es mucho más alta. Ahí hicimos el cambio de verdad. Cuando alguien que nació en un barrio pobre pudo llegar a la universidad. Eso hoy no pasa. No pasa porque hubo muchos años de fracaso del sistema educativo. Entonces, más allá de lo salarial, que todos los docentes tienen que ganar más, y soy la primera en reconocerlo, tenemos que, entre los adultos, ponernos de acuerdo a dónde está la prioridad y qué hacemos para revertir ese fracaso. Y yo siento que podemos hacer muchas cosas. Entonces, cada vez que discutimos lo salarial, cuando discuto presentismo, no discuto castigar al que tiene una enfermedad atendible. Discuto que no haya abuso, porque ese chico que tiene 3 o 4 maestros por año no aprende igual. Cuando discutimos capacitación dentro del componente del salario, discutimos capacitación porque creo que un docente que se capacita más es un mejor docente frente al aula y hace que ese chico aprenda más. Entonces, si volvemos a poner todo centrado en el chico, estoy segura que nos vamos a poner más rápido de acuerdo. Después del episodio de Guardavidas que vimos hace un rato y comentamos, Gabriela Cerruti, que hace poco tuvo un episodio de escándalo en el Congreso por un papelito con el ministro Caputo, puso un tuit muy favorable a vos, digamos, y la cascotearon de lo lindo, ¿no? Porque no es muy común del lado del kirchnerismo un reconocimiento. Igual hay alguien desde el kirchnerismo muy duro contra vos, la vemos. En este país, con todo lo que tenemos, ¿cómo puede ser que haya tantos pibes que no comen? Que van las madres a comer las sobras que dejan los chicos. Que esta señora Vidal, con esa cara de p*** que tiene, no mandó ni medio kilo de arroz. 2 meses sin mandar nada a ningún comedor. La verdad que la descalificación no la contesto. La descalificación personal nunca la contesto. Porque si la contestara, estaría haciendo política de la misma manera. Y no es así como yo hago política. Así que todo lo que hace las descalificaciones personales no las voy a contestar. Sí, llevar tranquilidad a todos aquellos que están comprometidos con los que menos tienen y a lo mejor escuchan esta declaración y alguno cree que es posible que no hayamos mandado comida a los comedores. No es cierto. Mandamos la comida a los comedores. No solo la mandamos, sino que en el caso de los comedores escolares hemos mejorado mucho. Hemos hecho un trabajo impresionante, no solo de poner más plata, sino de mejor control. Hoy hay 500 escuelas en la provincia donde se está pesando con organizaciones nutricionales más importantes de la Argentina, pesando cada plato, sacándole fotos de lo que comen los chicos, haciendo los controles bromatológicos. Volvió la carne, la verdura, la leche a los comedores escolares. Cuando yo llegué los chicos comían por 6 pesos con 30. Así que la verdad que en eso sí, llevar tranquilidad y después la descalificación no la contesto, y menos a alguien que más allá de todas mis diferencias ideológicas y personales
sigue siendo alguien que perdió un hijo. Así que esa condición en ella no cambia. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires hay una política de derechos humanos, parece más cercana, por lo menos a Estela Carlotto, tuvieron un acto recientemente, el tema de digitalizar las partidas de nacimiento, ¿no?, de los años justamente oscuros. ¿Por qué hay, digamos, un diálogo más normal que con el Poder Ejecutivo? Me parece más tensión. Carlotto también se tensiona frente al presidente. A mí me parece que, como ha pasado en otras situaciones, a veces los vínculos se generan desde el prejuicio, ¿no? El prejuicio le hace mucho daño a la política. Que yo piense que alguien porque es kirchnerista ya tiene determinadas características o porque es macrista no ayuda para nada el diálogo, ¿no? Yo la verdad es que tuve una sola reunión con Estela al principio de la gestión. Ella me planteó 3 cuestiones cuando me vino a ver, y yo además me he reunido con la Comisión Provincial de la Memoria, con todos los organismos de derechos humanos, con las comunidades indígenas, y siempre trato en esas reuniones de ver, bueno, de las demandas que tienen. Yo me olvido de qué partido soy, de qué partido son ellos, o sea, estamos tratando temas que le importan a todos, y trato de ponerle sentido común, bueno, a estos pedidos, cuáles realmente son razonables, y de los que son razonables, cuáles puedo cumplir, porque, digamos, para mí el valor de la palabra es muy importante. Y en esa reunión Estela pidió 3 cosas. Pidió la apertura de los legajos de los policías de la provincia de Buenos Aires, le dije que sí. Pidió esto de las partidas de nacimiento, porque me dijo, buscamos nietos de la dictadura, nacidos en la dictadura, y el sistema de partidas de nacimiento de la provincia es una burocracia y un caos tremendo. Entonces lo que hicimos fue digitalizar las partidas de la dictadura y le dimos la base de datos. Y después me dijo algo, vino con un nieto, con Fossati, que había nacido en la comisaría Quinta, que era una maternidad clandestina durante la dictadura, y además era un centro clandestino de detención. Y vino con él, que había nacido ahí, y los dos me dijeron, esa comisaría que fue centro de detención, hoy en los calabozos donde estaba mi mamá, me dijo, ustedes hoy ponen, el gobierno, ustedes y los gobiernos anteriores, ponen detenidos comunes. Y a mí me pareció tan terrible, ¿no?, que en democracia una comisaría que había sido centro de clandestino de detención tuviera personas detenidas en democracia, inmediatamente me comprometí y le dije, vamos a buscar un lugar para trasladar la comisaría, que no fue fácil, y se los vamos a entregar como centro de la memoria, como sitio de memoria, lo vamos a recuperar y para que los chicos también lo conozcan, como otros espacios de la memoria. 2 años más tarde cumplimos. Estaba la base lista, estaba el sitio de la memoria reparado y estaba la comisaría trasladada. Nos pareció que era bueno encontrarnos y también mostrarle al resto de la sociedad que esta grieta, que nos ha hecho tanto daño, se puede zanjar con gestos de las 2 partes, ¿no? Yo espero que la Argentina en algún momento transite ese camino de cierre de grieta. Gladys González refiere una divertida anécdota de la campaña. Hay muchas. Íbamos en silencio en la camioneta y nos veías cansados, y la verdad es que lo que hacías era prender tu teléfono y poner la música que tenés grabada, que te encanta y que te sabes la letra y que sos súper divertida con eso, y ahí conocí una banda que te gusta, que te la hicieron conocer tus hijas, así que dejo que cuentes vos a los que te están viendo cuál es la banda y cuál es la música, que es súper divertida, y ahí cantábamos y bailábamos en la camioneta, cargando pilas y energía para esa campaña que fue extraordinaria, que nos permitió estar cerca de la gente y verte trabajar y verte gestionar como lo haces todos los días. Bueno, las campañas, la gente sabe, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires más, las campañas son muy agotadoras porque las distancias son largas, a veces de un pueblo hay otro, hay 400, 500 kilómetros. La provincia de Buenos Aires es más grande que España. Exacto, es muy grande y es agotador, a veces cuando uno quiere ir a todas las ciudades y hablar con la gente. Entonces 135 municipios, 135. Yo he hecho ya tengo decenas de miles de kilómetros encima, ¿no? Y entonces íbamos con todo el equipo en una camioneta, todos juntos. Y claro, la gente se cansa y el candidato
candidatos, sobre todo ellos, estaban muy cansados. Y yo, para levantar un poco el ánimo, puse mi teléfono y ¿qué tengo en el teléfono? Tengo la música que me gusta a mí, que por supuesto para mis hijas es un horror, y tengo la que le gusta, que sería, por ejemplo, Cristian Castro, que sería... y los digo públicamente, que sería Cristian Castro, que sería, qué sé yo, Ricardo Arjona, que sería Serrat, que esa música que me gusta a mí, y después está la música que le gusta a ellas, ¿no? Ahí tengo Justin Bieber, tengo a Tina Stoessel, tengo a Lali, tengo las cumbias, el reggaetón. Claro, y es la música que se baila hoy. De tanto escucharla en mi casa, porque en mi casa se pasa a repetición permanentemente, voy aprendiendo la letra y se te queda pegada. Entonces, yo creo que los candidatos se sorprendieron de ver cómo yo sabía letras de reggaetón y de cumbia que no hubieran imaginado, y hasta en algunos casos mis hijas me han enseñado los pasos, la coreografía. Gobernadora, hay una sección en este programa que es ¿qué hacías cuándo?, ¿no? Y hay un hecho que te queremos mostrar. Esto fue algo que superó todo lo que podía imaginarse, ¿no?, de pasar. No era algo que nadie podía prever esto, nadie podía prever esto. Empezó a subir el agua, no me quedó nada. La inundación de La Plata, 2013, 90 muertos, o más, o menos, no sé. Bueno, es terrible que todavía no sepamos cuántos, ¿no? Ese 2 de abril, yo venía de un 1 de abril, con una inundación no tan grave, pero sí muy importante en la ciudad. ¿Vos estabas estaba de vicejefa de gobierno, así que ese día, el día anterior a esta inundación, realmente habíamos tenido una inundación no del nivel de gravedad de La Plata, pero sí muy importante Mitre en la ciudad, Barrio Mitre, Núñez, Belgrano, muchos lugares de la ciudad, Chacarita, muchos lugares, y mucha gente afectada. Y la verdad que venía de un día tremendo que había arrancado a las 4 de la mañana cuando me avisaron de la alerta y que no se terminó hasta 3 días más tarde. Así que mientras esto pasaba en La Plata, nosotros seguíamos, ya el agua estaba bajando en la ciudad, pero ya seguíamos empezando a censar a las familias afectadas y a entregar equipamiento básico y materiales de limpieza, y después, bueno, se dio un subsidio por ley a todas las familias que habían perdido algo en la ciudad. Pero más allá de que así ese día, que fue terrible, lo importante es qué estamos haciendo ahora, ¿no?, para los que nos están viendo y que viven en La Plata. Y en el mes de octubre, si todo sale bien, vamos a estar terminando las obras más importantes para evitar que una tragedia, por lo menos de esta magnitud, vuelva a suceder, ¿no? La última con una foto. Aquí también pareciera que hubiese una diferencia, o sea, tu buena relación con el Papa Francisco del Gobierno Nacional. No se puede hablar de mala relación, hace poco hubo una carta incluso. Sí, de mucho pero bueno, afecto. Los gestos a veces son más sonrisas. Yo creo que el Papa está sobreinterpretado en la Argentina y que tiene una misión en el mundo muy difícil. Por eso creo que siempre nos pide que recemos por él, porque realmente la tarea que tiene en el mundo es muy, muy difícil, ¿no? Vos firmaste un documento de post-grieta, diríamos, porque había... Estábamos firmándolo Baradel y yo, lo firmamos. Lo firmamos Baradel y yo, lo firmamos los dos, digo, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, porque creo que el Papa nos trasciende, su tarea nos trasciende. Los argentinos queremos argentinizar todo el tiempo sus gestos, leerlo en clave política, y para mí el Papa es un pastor, y un pastor con el que yo tengo vínculo antes de que fuera Papa. Yo creo que esa buena relación tiene que ver con que nos conocimos, yo como ministra de Desarrollo Social de la ciudad, él como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y a mí no me sorprende lo que el Papa hace en el mundo, porque cuando él estaba en la ciudad de Buenos Aires, iba a dar misa a las villas, su agenda era la trata, su agenda era la pobreza, su agenda era una iglesia de pobres para pobres, su agenda era esa, y no es una agenda distinta a la que le está planteando a la iglesia del mundo. Así que yo lo he dicho muchas veces, es una persona por la que tengo admiración, es una persona que yo valoro enormemente, y para mí es un orgullo para todos los argentinos que él esté ahí. Y por eso vos tenés una postura, digamos, contra la despenalización del aborto. No tiene que ver con lo religioso, más allá de que, por supuesto, digamos, ser católica tiene alguna influencia en eso. Como hija de médico, yo creo que hay vida desde el momento de la concepción y hay una persona en potencia.
Y desde ese lugar es que tengo una postura clara y que ya he dicho muchas oportunidades en contra del aborto. Pero bueno, también me parece muy sano lo que ha hecho el presidente, de que se debata. Y me parece algo bueno para la Argentina. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias, Pablo.